La Escuela de Frankfurt. La llamada Escuela de Frankfurt surge con la fundación en 1923 del Instituto para la Investigación Social. Como centro canalizador de una serie de intereses comunes, trataba de reunir fundamentalmente a autores interesados en el marxismo. Debido a la particularidad libertad del ambiente universitario, Frankfurt era la ciudad ideal para el desarrollo de líneas de investigación interesadas en las ideas centrales del marxismo y, de un modo prioritario, en transformar la sociedad de su tiempo. El término Escuela de Frankfurt es un término informal empleado para referirse tanto a los pensadores miembros del Instituto de Investigaciones Sociales como a aquellos influenciados por él. Inspirándose en Marx y Freud, la Escuela de Frankfurt sintetizó filosofía y teoría social para desarrollar una teoría crítica de la sociedad contemporánea. El objetivo era práctico antes que teórico. El conocimiento de los mecanismos sociales debería conducir a una superación de sus antagonismos, de modo que se trascendiera la vieja oposición teórica-práctica. Y todo esto desde una imprescindible perspectiva interdisciplinar dirigida por un marxismo de pretendido carácter científico. Sus pensadores tomaban como referencia a Carlos Marx y a Sigmund Freud. Marx entregó la posibilidad de entender a la sociedad capitalista, entender la filosofía de esta a través de la dialéctica hegeliana, explicar cómo las sociedades evolucionarán a través del tiempo y las contradicciones entre la burguesía y el proletariado. Los medios de comunicación, los cuales están al servicio de la clase dominante, son módulos necesarios para entender este proceso. Freud propone comprender la realidad desde otro punto de vista a través del psicoanálisis, determinando que las enfermedades no son solo biológicas sino también del entorno social, planteando que el ser humano no es feliz porque existe un sistema capitalista, este no alcanza la felicidad plena y el individuo sufre patologías sociales. Los pensadores de la Escuela de Frankfurt intentan unir a Marx y Freud para explicar la década de 1930 en adelante. Teodoro Adorno. Dialéctica negativa. Esta teoría es una crítica sobre la propia crítica, para posteriormente desarrollar la teoría de la industria cultural, la cual es una producción en serie y de manera masiva. La cultura se vuelve un negocio, y es decir, el ser humano se vuelve mercancía posteriormente a los cambios de la modernidad. Dialéctica de la Ilustración. Hace crítica al periodo de la Ilustración, en el cual se conforma la conciencia capitalista a partir de los valores. No es más que crear una conciencia al ser humano. Por último, su teoría estética. Adorno desacreditaba la creatividad, dado que su teoría planteaba que el autor no plasma más que un arte reflejo de lo que está pasando en ese momento, en base a los fenómenos sociales. Louis Althusser. Conocido por su ensayo Los aparatos ideológicos del Estado, plantea las diferencias entre el individuo y el sujeto, centrándose en que a través del sistema educativo se produce una ideología en la cual se va amoldando y acondicionando el pensamiento del sujeto hacia la reproducción del sistema mercantil. Althusser pensaba que tanto el sistema educativo, el ejército y la religión eran agentes represivos pero necesarios, que ejercían su poder sobre el individuo de manera vertical. Jürgen Habermas. A diferencia de los demás filósofos, se considera a Habermas como el menos pesimista. Él, con su teoría de la acción comunicativa, explica un sistema de evolución en el que estamos viviendo. La misma, dado por el estructuralismo que proporciona el poder de la intrasubjetividad, dándole al ser humano la capacidad de crítica y duda respecto al mundo en el que se habita. Michel Foucault. Michel Foucault hablaba particularmente sobre el poder y lo establecía, que este mismo no viene solo de la superestructura, sino que también se da de manera horizontal entre los seres humanos, a través de la microfísica del poder, que consiste en un panóptico de la vigilancia del entorno, uno en la cual el vigilado no puede ver a su vigilante, como claramente lo especifica en una de sus más conocidas obras. En El hombre unidimensional, Marcuse presenta a la sociedad capitalista avanzada como una sociedad en la que el hombre ha perdido su sentido crítico. El consumismo y la liberación de sus costumbres lo transforman en un ser más adaptado e integrado al sistema. Ya no hay espacio para la oposición y la crítica. La sociedad unidimensional integra en sí toda una auténtica oposición y absorbe en su seno cualquier alternativa. En ella se presenta una confortable, democrática no libertad. El capitalismo avanzado ejerce su dominio, su control total, de un modo sutil,
manipulando los deseos y necesidades de las personas. No solo determina las ocupaciones como las habilidades y las actitudes socialmente requeridas, sino también las necesidades y aspiraciones individuales. La filosofía de esta sociedad unidimensional es el positivismo, que sirve de base a la racionalidad tecnológica y a la lógica del dominio. Esta filosofía no tiene rival, porque se ha anulado el espacio de la crítica. Contra las previsiones de Marx, hasta el propio proletariado ha perdido su impronta revolucionaria, seducido por el confort y consumismo. Por esta razón, Marcuse busca otros sujetos revolucionarios y los encuentra en los extranjeros, los explotados, los desocupados, las minorías, los marginados y los excluidos del sistema. Su sola presencia muestra la necesidad de poner fin a condiciones e instituciones intolerables. De todos modos, Marcuse no aclara cómo sería un proceso revolucionario protagonizado por estos autores. Prefiere que su pensamiento permanezca en la negatividad, en la crítica, unido a aquellos que sin esperanza dieron y dan la vida por el gran rechazo. El progreso tecnológico ha creado las condiciones para una liberación respecto de la obligación del trabajo, para una ampliación del tiempo libre. Este considera que ello permitirá la liberación de las potencialidades reprimidas, que así liberadas crearán nuevas formas de realización y de descubrimiento del mundo, que a su vez otorgarán una nueva forma al reino de la necesidad y a la lucha por la existencia. Así se dan las condiciones para el surgimiento de una sociedad no represiva, en la que se viva la felicidad del eros liberado, la lógica de la satisfacción y no la de la represión. ¿Qué impide el arribo a esta nueva sociedad? El poder, que con el fin de perpetuarse, alimenta un estado de necesidad que en realidad no es necesario, así como, por ejemplo, transforma en lo que podía haber sido una liberación sexual en una sexualidad tomada como objeto de consumo, integrada al sistema. La pretendida liberación de las costumbres que permite y propugna el capitalismo no es una verdadera liberación, sino una estrategia para impedirla. Finalmente, podemos concluir que la Escuela de Frankfurt plantea aspectos políticos, sociales, económicos, etc. Por lo tanto, todas sus teorías son dialécticas, y en cuanto a sus pensadores, tienen una similitud. Esta similitud se refiere a que todos ellos critican la ideología del capitalismo, su matriz, critican la modernidad y principalmente la razón instrumental del ser humano, por lo cual nos ven a todos como objetos para la producción.